Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Jennifer Prado. Soy estudiante de la carrera de Derecho. Actualmente en mi sexto semestre de la carrera y el día de hoy les voy a presentar lo que he visto en la clase de estudio de instituciones jurídicas 4. Principalmente lo que voy a hablar en este video va a ser el caso de Rosendo Radilla Pacheco y todo lo que ha implicado este mismo en México, sus repercusiones, lo que ha cambiado en cuestión legislativa, las implicaciones del caso y todo lo que conllevó a inicios de este siglo, específicamente en el 2001, cuando se lleva el caso de Rosendo Radilla Pacheco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, iniciando ahora con el caso en específico, es importante poner en contexto quién fue Rosendo Radilla Pacheco. El caso de Rosendo Radilla Pacheco es emblemático en la historia de nuestro país porque en cuestión de las desapariciones forzadas en México y tiene un gran impacto en lo que ha sido cuestión legislativa, en cuestión histórica con la Corte Interamericana y también se relaciona con los abusos cometidos durante la llamada Guerra Sucia que tomó lugar en nuestro país en los años 60 y 70, un periodo en el que el gobierno mexicano reprimió a movimientos sociales y opositores políticos. Algunos de los movimientos que podemos mencionar es el del 68 con Díaz Ordaz y en el 72, si no mal recuerdo, el halconazo que hubo, que esos principalmente fueron movimientos estudiantiles, pero la guerra sucia que fue en estas 2 décadas, había tanto movimientos estudiantiles, pero también movimientos sociales, movimientos opositores políticos contra el régimen del PRI, y este es uno que toma lugar específicamente en opositores políticos y movimientos sociales. Pero ahora el contexto del caso es que Rosendo Radilla Pacheco era un campesino y líder comunitario en el estado de Guerrero. Era también un compositor de corridos, en su mismo estado muy conocido, y se le recuerda por su activismo social, ya que apoyaba movimientos de campesinos y derechos humanos. Radilla fue detenido el 25 de agosto de 1974 cuando venía de regreso a Guerrero por el ejército mexicano en un retén militar que, viéndolo ahora en perspectiva, no tenía esa legitimidad o no tenía como todas esas, no tenía por qué pasar él o por qué ser detenido en ese retén en la carretera entre Atoyac de Álvarez y Chilpancingo. La razón de su detención, según varios informes, fue que componía canciones alusivas a Lucio Cabañas, un guerrillero muy conocido en esa región. Después de su detención, Rosendo Radilla fue desaparecido forzadamente, nunca se le volvió a ver y su paradero sigue desconocido. Las implicaciones del caso que vemos ahora es que se volvió paradigmático en la lucha por los derechos humanos en nuestro país, no solo por su desaparición y lo conlleva, sino porque es uno de los pocos casos en los que el Estado mexicano fue llevado ante la justicia internacional y no solamente fue llevado, sino que la resolución del caso culpaba completamente al Estado mexicano por la desaparición de este líder comunitario. Y fue en 2001 que la familia de Rosendo Radilla, con la ayuda de muchas organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, llevó el caso ante la Corte Mexicana de Derechos Humanos, no, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no, las vías en nuestro país se acabaron, se agotaron, no fueron suficientes y tuvo que llegar a las vías de la justicia internacional. En esta parte del video me gustaría especificar y centrarme específicamente en el proceso ante la Corte. En la parte anterior mencioné que el caso fue presentado en el 2001 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después de estudiar el caso nos brincamos hasta el 2008, que es cuando la Comisión lo remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo el argumento de que el Estado mexicano había violado varios derechos fundamentales de Rosendo Radilla y de su familia también, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, que fueron algunos de los artículos que se violan dentro de la Convención de Derechos Humanos, y el derecho a la protección judicial, porque nunca se llevó un caso en México, nunca se le siguió, nunca no tuvo la debida
diligencia el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Pero el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México fue examinado en la Corte Interamericana con sede en San José, Costa Rica, y los puntos claves del proceso judicial incluyeron los siguientes aspectos, que los voy a dividir en 4 puntos, que sería la desaparición forzada, que fue lo que vio la Corte, que se centró en este punto porque en la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ya que es un crimen considerando de carácter continuo, así es como lo ve la Corte. Carácter continuo significa que se sigue cometiendo mientras no se esclarezca el paradero de la víctima, que hasta el día de hoy todavía sigue sin saber dónde está la víctima. La Corte señaló en ese momento que México no había llevado a cabo las investigaciones eficaces para encontrar a Radilla ni para sancionar a los responsables dentro del caso. El segundo punto, que también es muy importante, era la impunidad y la falta de investigación. El Estado mexicano fue acusado de mantener un clima de impunidad en casos de desapariciones forzadas, como lo mencioné anteriormente, en este periodo de la Guerra Sucia, y particularmente en este caso de Rosendo Radilla es donde se ve ejemplificado cómo eran las desapariciones forzadas en nuestro país en esas 2 décadas. La Corte señaló que no solo se había investigado el caso de Radilla, que no se había investigado, sino que las instituciones de justicia en nuestro país habían mostrado una falta de voluntad para abordar crímenes cometidos por el ejército en este periodo. El tercer punto, y uno que es como, a mi punto de vista, muy, muy fuerte porque habla del uso indebido de los tribunales militares, que es un aspecto clave, fue el fallo y más específico la crítica al uso de justicia militar para investigar las violaciones graves de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en nuestro país. La Corte Interamericana consideró que los tribunales militares no son competentes para juzgar estos casos y exigió que se investigara y se sancionara a los responsables en el fuero civil. El último punto es la reparación integral. La Corte determinó que el Estado debía de ofrecer una reparación integral a los familiares de Radilla. Esto incluía medidas simbólicas como la búsqueda efectiva del cuerpo, así como medidas materiales que hagan la indemnización a la familia, que fue uno de los puntos que la Corte le exige al Estado, que para poder sancionar tiene que indemnizar a la familia. En esta parte me voy a centrar en lo que fue la sentencia de la Corte, que se llevó a cabo el 23 de noviembre del 2009, día en el que la Corte emite su sentencia y condena al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla y por la violación de derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que nuestro país no solamente ha firmado, sino también ratificado. La sentencia se declara como histórica por diversas razones. La primera es por las obligaciones de investigación y sanción, ya que la Corte le ordena a nuestro país investigar y esclarecer los hechos, así como identificar y sancionar a los responsables por la desaparición de Radilla. El segundo punto importante, la reforma legislativa que hubo en nuestro país después de este caso. La Corte le exige a México realizar cambios en su legislación, particularmente lo referente a la jurisdicción militar. Este fue uno de los puntos más importantes, ya que la Corte ordenó que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles no podían ser juzgadas en tribunales castrenses, sino en el fuero civil. Un tercer punto muy importante es la capacitación de derechos humanos. Como medida de no repetición, la Corte obligó, también se podría mencionar, que se impartieran cursos de derechos humanos a las Fuerzas Armadas mexicanas, especialmente en temas de desapariciones forzadas y derechos humanos. Y el último punto de lo que hace esta sentencia como histórica es el reconocimiento de la disculpa pública. La Corte también dictó que el Estado mexicano debía realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad para poder dar visibilidad al caso y honrar la memoria de Rosendo Radilla. Como última parte e importante de todo lo que hemos visto durante el semestre, creo que una de las conclusiones que más me quedan es la importancia de los tribunales internacionales en cuestión de casos internos de los propios estados, ya que cuando los estados firman y ratifican convenios, tratados de esta índole, en un futuro los llegan a estos mismos tratados que crean los tribunales de justicia internacional, los obligan a voltear a ver sus casos, a hacer no difusión, pero a
que hagan un acceso a la justicia a sus propios ciudadanos, y es un buen balance de, de poder llegar a la legalidad de nuestro país, los tribunales internacionales, ya que aquí, en este caso en específico, se puede ver tangible la importancia de los mismos. Otro punto importante de conclusión que me queda, que también vimos en clase, es lo que es el acceso a la justicia como garantía relevante dentro de los casos. Vimos como la difusión de los casos, las medidas de no repetición, las primeras actuaciones, la capacitación del personal, pero la garantía relevante, a mi parecer, que más se escucha o más hace eco en este caso, es el acceso a la justicia, ya que es un derecho fundamental que se relaciona con todos los demás, ya que es la puerta que, a mi parecer, que se tiene que cruzar para poder acceder a las demás garantías, ya sea la reparación integral, a poder garantizar los derechos humanos de la víctima. Si no se tiene un acceso a la justicia, no puede acceder a las demás garantías, y es muy importante como este caso no lo deja ver. No pudo haber llegado hasta este siglo un acceso a la justicia, y gracias a eso se ha ido avanzando en cuestión de derechos y de garantías en el caso de Rosendo Radilla.